mayor problema de que uno va, pide el dinero, se lo dan y después nos lo van cobrando y terminan embargándonos, terminan quitándonos nuestras cosas porque el interés que se paga por ese tipo de créditos que se adquieren muy fácilmente es muy grande. Bueno, sabiendo que nuestros gobiernos, en nuestros países están muy endeudados, se ha permitido que siga creciendo el servicio de la deuda. Y mientras a la ciudadanía de mexicanos nos dicen que no gastemos más de lo que ganamos o de lo que podemos pagar, eso no lo hace para ellos. Y lo peor de todo es que ese dinero que han pedido, ese dinero que es público y que lo tenemos que pagar la sociedad en su conjunto, ellos lo han utilizado para su malversación y para su propio beneficio. Y el problema de la corrupción, el problema del tráfico de influencias, el problema del lavado de dinero, el problema del uso de los fondos públicos para otros fines, ha dejado en la desprotección de todos los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Así es que tenemos que cambiar también el modelo de intervención y hoy nos preparamos para que en el próximo año la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, las organizaciones de alerta temprana red, vayamos a un modelo diferente de protección. Al empezar de este bloque, vamos también a empezar a hablar de los mecanismos de protección para los propios defensores de los derechos humanos. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, con los recursos que hemos hablado, que hemos dicho que hay que ir estudiando y enseñando, es uno de nuestros retos para el próximo año, en el que cómo vamos a actuar ante esos órganos que son realmente los que están produciendo las violaciones graves a derechos humanos. Y para ello tenemos que considerar varias cosas. Uno, el que los derechos humanos, además de todas las características que ya habíamos mencionado, tienen dos cualidades nuevas que son exigibles y que son justiciables. O bueno, deben ser justiciables. Así es que en la exigibilidad y en la justiciabilidad tenemos que poner un esfuerzo. Pero también lo que estamos observando es el poder de las empresas transnacionales en la imposición de programas sociales, de políticas públicas que les favorecen y les benefician a ellos en detrimento de la población en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, una de las actividades que tendremos que impulsar también de cara al próximo año es la articulación de esfuerzos con organizaciones afines a nivel internacional y el movimiento social. Esto quiere decir que tendremos que articular un poco más el trabajo con las organizaciones de campesinos, de sindicatos, de obreros, de agricultores, de productores, que están enfrentando fundamentalmente estos impactos ambientales y de violación a los derechos de sus territorios, pero en una acción que sea todavía más globalizada. Hay que recordar que en 1922 se creó la Federación Internacional de los Derechos Humanos, de la cual somos parte, la LIBE. 1922 era un proceso grave de persecución, sobre todo de los judíos en el mundo. El arribo del fascismo en Europa empezó a impactar y a confundir y logró la unión de varias ligas en diferentes partes que conformaron la Federación de Ligas de Derechos Humanos. Esa Federación de Ligas, la FIDH, fue trabajando, fue participando y aportó con un grupo de personalidades cuerpos teóricos para lo que iba a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
El próximo año estaremos cumpliendo ¿cuántos años ya de la Declaración Universal? 60 años. 60 años de la Declaración Universal y prácticamente nos estamos encaminando hacia el centenario de nuestra federación, la Federación Internacional de Derechos Humanos. La necesidad de buscar aliados para el litigio estratégico internacional es fundamental. Entonces nos tenemos que ir uniendo pues en la defensa de la lucha por los presos políticos y de conciencia. En cualquier parte del mundo donde están atacados los defensores, ahí actuamos, pero también estos defensores de derechos humanos que no se reconocen a sí mismos como tales. Estos luchadores sociales que son considerados presos políticos y de conciencia, la mayoría en la nueva concepción de qué es un defensor, son parte de este modelo inicial de formación de los defensores del derecho. El año 98 es un año bastante importante de decantación de voluntades y esfuerzos de lucha durante muchos años previos. Si bien por allí, hacia el 98, se logró la declaración de defensores de derechos humanos de la ONU y también la declaración de la OEA, o sea, de la Comisión Interamericana, la declaración americana para la protección de defensores de derechos humanos. Y a partir de ahí no se creó un órgano convencional, no hubo una convención para la protección de defensores, no la hay, no hay tampoco un comité para la protección de los defensores, pero sí hay relatorías, tanto la ONU como la OEA. Estas relatorías también que tienen que ver no solo con los defensores, sino contemplan también a los periodistas, de alguna manera, por ser parte del derecho a la información. Pero esta declaración, que no tiene, diríase, una fuerza vinculante, porque no hay un órgano de tratado que la sustente, también se basa en los principios del derecho internacional de costumbre, o derecho consuetudinario, que son los principios de jus cogens. Entre más adhesiones ha tenido esta declaración, mayor compromiso con el respeto y el cumplimiento del derecho a defender los derechos humanos. Ustedes recuerdan una campaña de las Naciones Unidas que se llama Yo me declaro defensor, o algo así, yo me declaro defensor, o yo defiendo a los defensores. No. Bueno, por ahí está estos esfuerzos por visibilizar a los defensores de derechos humanos. Nosotros consideramos el trato que los gobiernos dan a los defensores de derechos humanos, porque en el discurso externo hacia declaración, hacia buena voluntad, buena imagen, están a favor de los defensores. Pero en su actuar real, hay una serie de ataques sistemáticos a los defensores, su descalificación, su persecución y su abandono ante los ataques que pueden estar sufriendo los defensores. En ese sentido, en el modelo actual, recordemos el escándalo que se dio con el programa Pegasus y este gobierno espía. A mediados del año pasado, de este año, perdón, que está por terminar, se supo de los ataques a los defensores mediante un malware que se introducía a sus teléfonos celulares y que prácticamente les secuestraba toda la información. No siquiera el escuchar las conversaciones está prohibido si no hay una orden, y este software que prácticamente tenía acceso a todo lo que hacía el teléfono de la persona que estaba infectada por este malware, y desde ahí tomaban todos sus datos. Es un gasto grande el que se hizo
en ese programa Pegasus, no es barato, y en lugar de usarlo para la persecución de la delincuencia, etcétera, etcétera, se utilizó para escuchar y perseguir a los defensores. Pero no es solamente eso, sino la ejecución extrajudicial, las amenazas, las detenciones arbitrarias, que están ahí a lo largo y ancho de nuestro país, hace necesario que busquemos formas de fortalecer esta declaración de 1998 del derecho a defender los derechos humanos. ¿Quiénes son defensores de derechos humanos? ¿Quiénes ustedes ser defensores de derechos humanos? Cualquier persona tenga digamos, interés sobre la dignidad humana, vaya pues, respecto de derechos humanos. Puede ser defensor de un solo derecho o de varios. ¿Necesita estar en alguna ONG, Carlos, el defensor de derechos humanos? No tiene que, no es principio, ¿no? Simplemente por la parte de ser persona puede ejercer, ¿no? esa defensa, ya sea para propio derecho o para el derecho de otra persona, ¿no? Sí. Así es que, de hecho, cualquiera puede ser defensor de derechos humanos sin necesidad de estar en una organización. Encontramos defensores entre magisterio, entre los maestros, campesinos, indígenas, siempre y cuando tú busques porque te preserve, te defienda o respete el derecho que es la prerrogativa de carácter específico para mí. La NUE, que es la Asamblea Nacional de Usuarios ¿de qué es? De la energía eléctrica. ¿Ellos son defensores de derechos humanos? Sí, el derecho a la electricidad. O sea, están reclamando el derecho al disfrute del desarrollo científico tecnológico. En este caso, la energía eléctrica es un derecho, pero es una mercancía también. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí, ahorita me venía una reflexión en relación a que cuando empezábamos el taller, en las primeras sesiones, hice también esta pregunta, y generalmente, ahorita en esta reflexión que me viene a la mente, pues es de que no todos teníamos muy claros aún cuál es el papel, ¿no? Porque es difícil visualizarlo, ¿no? Es difícil ver a un defensor de derechos humanos como un ente, ¿no? Que camina y está presente en un momento determinado, ¿no? Sin embargo, también en esa pregunta, ¿no? A veces cuando en la lucha estudiantil uno trataba de definirse a sí mismo, pues te preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué son, no? Y entonces en ese ustedes qué son, pues buscábamos palabras que nos pudieran definir, ¿no? Pues he escuchado que lo que hacemos nosotros pues, es activismo, he escuchado que eres se llama un luchador social, pero es como abstracto, ¿no? Decir que lo que está en ese sentido. Sin embargo, ahorita Adrián comenta una parte importante que es importante definir los conceptos, ¿no? Porque a veces cuando entramos en la parte de la defensa de un derecho o de un defensor de ese derecho, pues queda en el aire, porque dices, bueno, estoy defendiendo a un activista, ¿no? Un activista político, o estoy defendiendo ¿cómo se llama? A una persona cualquiera que está, ¿cómo se llama?, pasando por la calle y que llegaron y que la subieron a la patrulla y etcétera, etcétera, pero llegó otra persona que dijo, no lo suban, ¿no? Porque y él también lo treparon, ¿no? Y lo subieron a la camioneta, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante definir, o bueno, entrar en esa concepción, y creo que esta parte es una tarea cuando uno empieza a asumir la voluntad o la responsabilidad de entrar en los derechos humanos, ¿no? O sea, te empiezas a documentar,
empiezas a definir conceptos de cómo actuar ante determinadas circunstancias, porque te enfrentas a diferentes instancias en las cuales tienes que hablar, presentar, decir, y pues como existe un diálogo, pues del otro lado te van a responder o te van a cerrar las puertas, y entonces tú tienes que volver otra vez a justificar. Ya me la cerraron, bueno, vuelvo a tocar, disculpe usted, lo que le dije aparte viene con esto, ¿no? Porque ya me documenté, y es como una tarea, ¿no? O sea, es algo interesante. Nosotros también lo veíamos en el Politécnico cuando entramos. Pues lo primero que decíamos es, ¿cómo vamos a justificar que queremos, no sé, que queremos hacer una actividad cultural, ¿no? en el lobby? Entonces era, bueno, vamos a documentarnos en la parte de las leyes del Politécnico, y a partir de ahí definimos, bueno, el artículo 34 de la ley orgánica nos dice que está la libertad de asociación estudiantil. Bueno, ya tenemos una defensa. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, no hay un marco que te diga qué es lo que tienes que hacer. En cuestión de solicitar un espacio. Pero dice, bueno, ¿quién es el encargado de salvaguardar las instalaciones? Pues el director. Entonces vamos y le pedimos al director, ¿y ustedes para qué quieren un evento? Pues yo queremos un evento para traer a un personaje, ¿cómo se llama?, que nos interesa, que tiene que ver con el cierre de la, ¿cómo se llama?, de Luz y Fuerza del Centro. Y entonces viene la contestación de la autoridad y nos decía, no, ¿sabes qué? Esos temas no. Y entonces nosotros le decíamos, ¿pero por qué no? Si es de nuestro interés. Pues que no tiene nada que ver con las materias que se dan aquí. Pero. Y entonces empezaba una constante de hasta buscar el derecho de la expresión de ese evento social que afecta a toda la comunidad, y que nosotros queríamos que fuera de más oídos que escucharan esa situación, y ejercíamos las acciones necesarias para que ese derecho a escuchar la voz del pueblo, o la voz de la sociedad, o la voz de un problema en específico, pues existiera, ¿no? Y no lo conceptualizamos ni siquiera como que estábamos defendiendo un derecho al que los estudiantes todos teníamos de escuchar lo que estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no? Sí, bueno, pues reflexiono exactamente cuando me haces esta pregunta sobre, ¿no? Pues la gran mayoría de personas que están ahí efectivamente están reclamando un derecho, pero como tal no podríamos decir que todos los cientos o miles que se agrupan ahí pudieran ser defensores. Están reclamando. Creo que cuando te conviertes en defensor adquieres un compromiso, te tienes que preparar, tienes que capacitarte y adquirir ciertos instrumentos y conocimientos que te permitan efectivamente hacer una defensa. Entonces creo que sí es diferente al simple reclamo. Sí, yo reclamo, pero al ser un defensor es una cuestión diferente, y es donde efectivamente tendríamos que contar con mayores mecanismos, mayores prerrogativas para nuestra defensa, ¿no? Sobre todo en esta etapa donde el blanco de todo este aspecto de militarización, pues van a ser los defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque tú organizas, tú defiendes, tú haces visibles violaciones que a lo mejor de otra manera no se podrían no hacer la denuncia. Entonces sí hay una gran diferencia. Y es una denuncia con el marco jurídico, que sería internacional, para hacer defensa de lo que hemos estado platicando hasta ahora, ¿no? Este marco de los derechos humanos de carácter internacional, y estas instancias a las que es importante acudir y tener este recurso importante, porque si no, pues lo único que se convierte es en un simple reclamo. Entonces, no es un reclamo en el que digas, bueno, hemos analizado que existe una violación de derechos humanos por tal, y entonces ahí viene, digamos, el litigio, como ya con el defensor de derechos humanos. Lo que hay que tomar en cuenta, y creo que es muy importante, es que la carrera de defensor de derechos humanos, el oficio de defensor de derechos humanos, el arte de defender los derechos humanos, es un proceso imperceptible en el que por alguna razón las personas van llegando a la necesidad
de aprender a defenderse por sí misma, porque el marco jurídico no es capaz ni siquiera de garantizar lo que establece su propia norma. Y claro que un familiar que está buscando un desaparecido, un familiar que fue víctima de tortura, de detención arbitraria, empieza a preguntar y puede tener una actitud pasiva de decir, bueno, yo voy y pido ayuda. Muchos de los que están en esta asociación están ahí porque quieren que no les apliquen las nuevas tarifas eléctricas de Comisión Federal, etcétera, pero están pasivos. Y hacen una labor como de masa, de ir, movilizarse, pero cuando le dices, oye, vamos a estudiar el derecho a la energía eléctrica como derecho humano, oye, vamos a promover esto, yo no le participo. Hay que entender esa diferencia. Entre los presos que nosotros estamos atendiendo a lo largo de estos años, hay varios que ya son defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque va trascendiendo no para sí, y mi caso, sino dicen, oye, yo ya, sabes que aquí hay otros casos, y vamos a promover, y ellos ya empiezan a promover los recursos. Y ya te dicen, oye, mira, ya presentó una solicitud, ya hicimos esto, vamos haciendo así. Ese es el momento en que se van convirtiendo. Lo grave de todo esto es que la nueva generación de derechos humanos que vino, de defensores, es una generación muy grande, muy fuerte, pero en esa grandeza y en esa fortaleza también estaba la debilidad. ¿Por qué? Porque se lanzaban también a la defensa sin las tres agravantes que hemos dicho, que con las que debemos de actuar con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Y qué hacían? Simplemente se lanzaban porque requerían de eso. Y eso les hizo vulnerables. Y ahí fue donde fueron ejecutando y asesinando a tantos familiares de defensores, bueno, más bien tantos familiares de víctimas. ¿Por qué? Porque en su buena fe o en el deseo, alguna gente que salió de los diálogos de Chapultepec entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Calderón, perdón, y sí fue los diálogos de Chapultepec con Calderón, con Calderón, no fue con Calderón. Salían de los diálogos de Chapultepec, ahí en ese gran movimiento que se generó de víctimas, y regresaron a sus comunidades, y hubo un momento, por ejemplo, en los Tulas, Michoacán, Don Trino, llegan hasta ahí y dice, ¿sabe qué? Dice la Policía Federal, yo hasta aquí llego. Si ustedes quieren seguir, ya es por su cuenta y riesgo. Ellos confiados en esos diálogos, en esa voluntad, se meten, pero la policía se queda a un lado y matan a Don Trino. Y a Maricela Escobedo y a tantas personalidades tan valiosas que perdieron su vida buscando, reclamando los derechos para sus familiares. Y lo peor de todo es que las organizaciones que teníamos ya muchos años, nos habíamos quedado todavía sorprendidas y pasivas al no comprender en la nueva lógica del narcoestado policíaco militar. Y entonces decíamos, no, en esos temas no nos metemos porque ahí son delincuencia, ahí son tal, y costaba trabajo poder entrar. Hoy se va entrando y se tiene la posibilidad de proteger, pero sí es muy bueno estos comentarios que hicieron porque hay un pequeño hilo que va de repente a cambiar para decir, pues ya yo soy defensor. Y viene como esa idea de, pues si yo también soy defensor. O ya con la definición aplicada, los estudiantes, los obreros, los campesinos, las amas de casa, que se organizan y se preparan para defender sus derechos y van aprendiendo y conociendo, pues merecen la protección de este tipo de mecanismos en el que no hay una convención al respecto, puede no ser necesaria, porque con convención para la tortura, con convención para la eliminación de la discriminación racial o hacia las mujeres, sigue habiendo las violaciones, pero de alguna manera tiene también cierto impacto. Pero lo importante y valioso aquí es que hemos logrado empujar
para también nosotros mismos darnos mecanismos de protección. Y en esos mecanismos de protección están sobre todo las acciones internacionales. Nuestra federación, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, junto con la Organización Mundial contra la Tortura, crearon, antes incluso de la propia convención, crearon el mecanismo internacional que se llamó Observatorio Internacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, que ha sido eficaz, que ha apoyado, que ha estado actuando ahí de manera importante porque sobre todo ha hecho, por ejemplo, apoyo en litigio cuando son defensores los que están presos, ha hecho misiones de observación, ha hecho acompañamiento, hay estos mecanismos y elaboró un informe anual que también da cuenta de eso. Y como este mecanismo también se crearon algunos otros internacionales que están también participando y son herramientas que nos sirven. Y de alguna manera también se presionó sobre el gobierno de México para que en el marco del acuerdo de cooperación técnica entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno de México se crea también este mecanismo para la protección de defensores que está bajo el cargo de la Secretaría de Gobernación y que tiene una junta de gobierno donde participan también ONGs o representantes de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el mecanismo es insuficiente y todo eso se debe porque invariablemente lo que hacen es aislar al defensor de las fuentes que están produciendo la amenaza contra el defensor. El mecanismo dice, bueno, pues vamos a dar vigilancia, botón de pánico, algunas medidas ahí de protección, que si cámaras, que si acompañamiento por policía, pero no hacen nada para atacar la fuente que generó el conflicto. O sea, no hacen nada para que se actúe en contra de los militares fulanos, o del procurador sutano, o del gobernador, o de este poderoso que está actuando en contra de ellos, ni tampoco para resolver el tema por el cual el defensor está participando. Recordemos que los ataques a los defensores no ocurren per se, no ocurren por nosotros mismos, sino están en relación a los casos que estamos llevando, y ahí es donde está la génesis del ataque y es donde debiera estar el mecanismo de intervención. Pero para ello, entonces, tenemos una serie de recursos que tenemos que estar utilizando. El mecanismo tiene un modelo, es limitado porque no actúa en apoyo a la persona que está siendo amenazada en este momento. Si tú eres amenazado, tú necesitas presentar tu petición al mecanismo, el mecanismo estudiarlo y después determinar las medidas de protección. Mientras no te adoptan. No importa que no lo adopten ni lo acepten, de todos modos, nosotros invocamos el mecanismo para presionar. Y lo que es cierto es que los mecanismos internacionales sí nos apoyan y ayudan, y también el sistema de la ONU y de la OEA se mueven rápidamente ante un ataque a defensores de derechos humanos. Pero es por ello que necesitamos nosotros fortalecer, conocer mejor los elementos y también brindarnos los mecanismos de protección. Recordemos que en nuestra labor nosotros no somos mártires y no pretendemos ser criminalizados ni tampoco ser victimizados por nuestra participación. Así es que en ello lo que primero hacemos es un buen análisis de riesgo de los pros y los contras de atender un caso, evaluamos la posibilidad de éxito también y la posibilidad de que nuestra intervención pueda significar un riesgo mayor para las personas que están solicitando nuestro apoyo, para las comunidades o para los grupos. Y ahí, antes de intervenir, nosotros hacemos una evaluación de eso. Y también hay que tomar en cuenta los cuidados también de la salud psicoemocional de las personas, porque es ahí donde nosotros tenemos que tener también un papel importante en términos de cómo se siente la persona ante la amenaza, ante el riesgo, ante su situación personal, y contribuimos a través de nuestros equipos de apoyo psicoemocional para que ahí también se intervenga.
Finalmente, es importante señalar que los defensores más expuestos son los que están trabajando localmente, en las comunidades más apartadas, los lugares más alejados de las ciudades, son quienes viven el mayor riesgo porque ahí la fricción y el contacto es mucho más estrecho y por lo tanto más identificable y vulnerable se hacen los grupos. Por ello, requerimos también de fortalecer esta gran red internacional que brinda protección a los defensores de los derechos humanos. Me gustaría, para cerrar esta sesión, que hiciera su comentario final, un poquito como perfilándonos ya para la última sesión del próximo sábado, en la que estaremos ya culminando este taller. Si gustan, ¿verdad? Yo creo que digamos, la responsabilidad como defensor de derechos humanos va más allá, no solamente de conocer mecanismos, marcos jurídicos, ¿no? Sino el entender también la evaluación de estos riesgos que se mencionan y el cómo atenderlos. Entonces considero que en este sentido pues hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer para que, bueno, cada vez estos mecanismos puedan seguir fortaleciendo a los defensores de derechos humanos. Carlos. Sí, me recuerda a una frase de una canción de Atahualpa Yupanqui que decía que le tengo rabia al silencio, ¿no? Por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, ¿no? El Estado manifiesta su poder y su impunidad en el silencio, ¿no? Entonces, la defensa de los derechos humanos es un grito, ¿no? De todas las circunstancias que violan esta comunión, digamos, entre las personas, y siempre esa característica de aplastar, de silenciar y de hacer como que no pasa nada, ¿cómo se llama? Pues se tiene que erradicar y bueno, es una tarea bastante difícil para aquellos que ejercen la voluntad, ¿no? de esa defensa de los derechos humanos. Abarca muchísimos riesgos que es importante saber que existen, porque sin embargo hace algún tiempo, ¿no? La parte del derecho humano era como que muy abstracta también. Para la parte de los defensores, ¿no? Se veía como pues una persona a la cual puedo acudir, aún yo estando haciendo actividades políticas, culturales, etcétera, etcétera. Era como una instancia, ¿no? No era como un acto constante dentro de la vida de las personas. Y hoy, de acuerdo también a las contradicciones del mismo sistema en el que vivimos, pues vemos la necesidad de defender al defensor de derechos humanos, ¿no? De defendernos a nosotros mismos y de comunidad, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. No es alguien que viene de afuera a salvarnos, ¿no? Sino es alguien que está adentro, que está haciendo una práctica comunitaria para beneficio de todos y que por tanto es importante su participación y su defensa, ¿no? Silvia, comentario. Bueno, esto que mencionas de una red internacional para la defensa de los propios defensores de derechos humanos, creo que algo sería una situación que si se pudiera llevar a cabo sería bastante importante, porque al igual que están asesinando, desapareciendo y deteniendo a defensores en México, la situación tan grave se vive, por ejemplo, en Honduras, ¿no? Del golpe de Estado o en Colombia, por ejemplo, ahora, donde a partir de que las FARC se desmilitarizan y firman esta paz, entre comillas, pues ahora lo que se está viendo es que gran cantidad de estas personas insurgentes, ahora las propias familias y ellos mismos han sido asesinados. Una gran cantidad de personas defensoras de derechos humanos en Colombia también han sido asesinadas. Entonces, yo creo que esta red, al igual que se vive en América del Sur, en México, se vive en África, se vive en Asia. Entonces, pues ahí hay una cuestión, y algo que mencionaba Carlos, que es importante, cómo vamos obteniendo cobijo también en nuestras propias comunidades, ¿no?
Generalmente donde empezamos a defender derechos humanos, pues está nuestro entorno, y creo que ahí tenemos que tener más redes entre los mismos grupos, los núcleos donde nosotros trabajamos, y de alguna manera también esto se tiene que convertir en una protección, porque es como decía alguna vez, no me siento protegida, al contrario, me siento más expuesta, ¿no? Cuando tú vas y acudes a mecanismos de protección, y pues, no me siento tan segura, me siento incluso vigilada, perseguida, ¿no? Cierto. Pues un abrazo también para nuestra amiga Berta allá en Honduras, que está viviendo esta situación, y nuestra solidaridad para todos los hermanos y amigos en Honduras. La compañera Berta. Sí, bueno, aparte de Berta Cáceres, la compañera Berta, que está siendo amenazada ahora allí. Un favor, si está por ahí, Guillermo, tu comentario. Pues mira, definitivamente que si se tiene una situación tan difícil, no solo en México, sino en el mundo, por la solidaridad a través de esas federaciones, esas alianzas internacionales, son los que van a dar fortaleza y un poco de respaldo al interior de cada uno de los países, a los defensores y en general a la gente, ¿no? Porque definitivamente es una movilización mundial en contra de la ley, en contra de los derechos en general y en particular de los derechos humanos, pues tienen que responderse de igual manera, ¿no? Eso sí queda claro. También para ir finalizando el tema, yo escuchaba de repente cuando preguntaban si los defensores de derechos humanos tenemos miedo, y pues yo les decía que sí, que con el miedo que tenemos alcanza para todos, o sea, si por miedo no para por ti, con el miedo que yo tengo alcanza para una buena cantidad, pero es un miedo que no es paralizante, es un miedo que nos da precaución, que nos da cuidado. Y yo les hacía la pregunta a las personas, ¿de dónde emana el poder de las organizaciones de derechos humanos? ¿De dónde emana nuestra fuerza o nuestra legitimidad? ¿De dónde emana el que, a pesar de que saben que somos grupos de personas pequeños, que no hay mucha capacidad financiera, que hay una parcial o pequeña capacidad de influencia mediática, ¿por qué presidentes, gobernadores, procuradores, fiscales, expertos, miembros de organismos internacionales desean reunirse y aceptan reunirse con nosotros? ¿Qué calidad diferente nos hace a los defensores de derechos humanos de otras personas más allá? Y bueno, ¿de dónde emana la legitimidad de nuestro trabajo? Es fundamentalmente de las personas que están pidiendo nuestra intervención. Este es un aspecto curiosamente fundamental de comprender. Cuando alguien viene y dice, yo quiero que nos defienda la INET, que defienda a FADER, que defienda la Fundación Diego Lucero o la RUMOD, en fin, cualquiera de la Alerta Temprana Red, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD, es un reconocimiento de un nivel de interlocución en el que a nosotros darle el apoyo somos reconocidos por el pueblo, y el pueblo es que nos defiende, es que nos hace partícipes y es que realmente nos protege o nos lleva hasta la posibilidad de acceder. Esa es la parte más importante y yo creo que es la más valiosa, y no perdemos de vista eso. Nosotros nos debemos al pueblo, somos una organización que acompaña al pueblo en su búsqueda de emancipación, en su búsqueda de reclamo de sus derechos. ¿Y qué es lo que nos da la fuerza? Pues primero, que no generamos conflicto de interés. Nosotros no estamos en un conflicto de interés con ninguna de las partes. Segundo,
no tenemos una injerencia política dentro de las decisiones, ni tampoco somos parte del Estado, ni tampoco somos parte de los grupos en sí. Y la otra cosa que nos da la posibilidad mayor es simple y llanamente la ética y el cuidado científico de nuestra actuación. Nosotros cuidamos mucho mantener la independencia económica, mantener la independencia política, la independencia ideológica. Somos una pluralidad de personalidades, de pensamientos que confluyen para crear este organismo. Y lo que también es muy importante, nosotros ni lucramos de los asuntos, de los derechos, no hay conflicto de interés. El apoyo que se pide a las personas es para poder seguir haciendo la labor en defensa y mantener la independencia. Y el otro elemento es que lo que decimos lo sostenemos porque lo hemos comprobado, lo hemos demostrado. Y cuando nosotros decimos que alguien sufrió una violación a los derechos humanos, lo hacemos porque tenemos todos los elementos de convicción científica, técnica, pericial, para poder llegar a esa definición. Y eso es lo que nos ha dado el respeto y la posibilidad. Pues nos vemos en la última sesión la próxima semana, y este miércoles, quienes puedan ir a la Casa de la Cultura en Azcapotzalco, nos vemos ahí de 5 a 7 de la noche en una conferencia que se va a llamar ¿Cómo vivir los derechos humanos en el México de la peor crisis de su historia?